Bueno, vamos a explicar ahora la percepción macroscópica y la percepción microscópica. ¿Por qué necesitamos explicar o saber eso de las percepciones? Bueno, porque de alguna manera ya las involucramos cuando explicamos la hipótesis del estado cuasi estable. ¿En qué consistía esa hipótesis de estado cuasi estable? Bueno, pues que suponer que un sistema estando en estado inestable lo podemos suponer como estado estable y haciendo una suposición que nos permitía obtener una solución. Y decía que se aplicaba en dos pasos. El primer paso decía, obtén el flujo de un componente a través de la solución de la ecuación de continuidad del componente, es decir, encontrando el transporte de masa del componente, en el paso uno. Y en un paso 2 dice, aplica un balance macroscópico y obtén ahora el transporte de masa. Bueno, pues para ayudar a la explicación de qué es una percepción macroscópica y microscópica, tengo esta presentación. Bueno, primero empecemos con qué es una percepción. Bueno, pues una percepción es una manera de percibir las cosas y puede ser voluntaria. Entonces, por ejemplo, si yo veo bien con mis lentes y me quito mis lentes, pues ya no veo bien, entonces cambia mi percepción y yo lo hice a propósito. ¿Ok? En esta facultad, durante su formación, hemos practicado y enseñado en el tronco común y una percepción macroscópica en nuestros cursos de física, termodinámica, balance de materia y energía. ¿Y en qué consiste esta percepción macroscópica? Bueno, pues en que percibimos a un sistema, a un problema o a un proceso, lo percibimos de tal manera que decimos que no hay gradientes internos de velocidad, ni de temperatura, ni de concentración. Es decir, decimos, en todo tu sistema tienes la misma concentración, en todo tu sistema tienes la misma temperatura, todo tu sistema tiene la misma velocidad. Por lo tanto, puedes aplicar una percepción macroscópica tal que pues es simple. Y si tú quieres saber qué pasa en tu proceso, pues analizas cuánto entra, cuánto se genera, cuánto sale y te dice si se acumuló o no se acumuló. Este, este esta percepción, bueno, pues se resuelve, o los problemas que aplican esta percepción, pues se resuelven aplicando simplemente la ecuación general de balance y el sistema queda completamente definido. Y ustedes saben que cuando se aplica esta ecuación, que ya lo han hecho en sus cursos de balance de materia y energía, en termodinámica, antes, en muchas otras cosas, ¿verdad? Pues lo que sale es por mucho es un sistema de ecuaciones simultáneas, no lineales. Y los métodos de solución pues son, digamos, están muy disponibles, son prácticos y son rápidos, ¿no? Bueno, en caso contrario tenemos la percepción microscópica. En la percepción microscópica, ¿qué ocurre? Bueno, que ahora nosotros vamos a reconocer que en nuestro sistema, en nuestro proceso, en nuestro problema hay gradientes de velocidad, de temperatura o de concentración. Es decir, que de un punto a otro dentro de mi sistema tengo distintas velocidades, tengo distintas temperaturas, tengo distintas concentraciones. Eso ya lo aprendimos en fluidos, en energía y ahora lo vamos a aprender en masa. ¿Qué hacíamos o qué ocurría en fluidos? Bueno, pues en fluidos, cuando nosotros teníamos un fluido en movimiento y queríamos describir a qué velocidad se movía o cuál era el transporte de momentum o cuál era el esfuerzo cortante, requeríamos resolver la ecuación de movimiento o la versión simplificada que es la ecuación de Navier-Stokes. Para poder resolver esta ecuación necesitábamos acoplar o resolver simultáneamente la ecuación de continuidad del fluido. Y para hacer esto, pues recurríamos pues, a resolverlas simultáneamente, esas dos ecuaciones. Cuando avanzamos al transporte de energía, se requería, en un problema, por ejemplo, de convección, ¿verdad? Pues resolver la ecuación general de energía, que establece que es un balance de energía, pero a nivel microscópico, y que este balance de energía, para poder resolver esta ecuación, pues se necesitan conocer la velocidad y para poder conocer la velocidad, pues se tenía que resolver la ecuación de movimiento, pero para resolver la ecuación de movimiento se necesita la ecuación de continuidad del fluido. Es decir, que para resolver un problema de energía se necesitan
de convección de energía, pues se necesita resolver simultáneamente estas tres ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, no se practicó mucho, pero se supone que se hace para la convección. Habrán aprendido que muchos problemas de convección pues se han resuelto o se resuelven simplemente aplicando el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es una sobresimplificación a la solución de estos problemas. Bueno, cuando avanzamos al transporte de masa, queremos resolver ahora una ecuación de continuidad, pero para un componente. Para resolver esta ecuación de continuidad de este componente, requerimos poder tener la velocidad conocida. Pero para resolver conocer la velocidad, pues requerimos volver a resolver la ecuación de movimiento y de continuidad. Eso quiere decir que, pues, cuando aplicamos una percepción microscópica que ocurre en nuestros cursos de fenómenos de transporte, nuestros problemas son más complejos. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos que resolver ecuaciones diferenciales parciales de una manera simultánea. ¿Y por qué simultánea? Porque están acopladas los términos de las velocidades, las temperaturas o las concentraciones. Bueno, y ahí no para la cosa. Cuando aplicamos una percepción macroscópica, ¿verdad? Y resolver un sistema de ecuaciones simultáneas no lineales, por ejemplo, pues hay diversos métodos y eventualmente se logra obtener una solución rápida. Sabemos que es burda porque estamos ignorando que hay gradientes de concentración dentro de nuestro sistema. Inclusive existen simuladores que permiten hacerlo de una manera rápida y eficiente. Por ejemplo, el MetSim simula los procesos metalúrgicos y el Aspen simula los procesos químicos, que son utilizados por los ingenieros químicos. Bueno, en nuestro caso, para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales parciales, pues también requerimos aplicar métodos aproximados. Los aplicaremos métodos numéricos o aproximados en muchos casos, ¿verdad? Para aplicarlos se requiere el uso de software especializado del hardware y obtendremos una solución aproximada. Y para poder utilizar toda esta solución, pues se requiere tiempo y pues resulta ser que la solución es lenta en obtenerse, se toma tiempo. Y por consumir tiempo y consumir tiempo de ingeniero, software y hardware, pues es cara. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a aprender en este curso a calcular esto. Como se señala en la hipótesis del estado cuasi estacionario o cuasi estable, es necesario primero resolver el transporte de un componente resolviendo la ecuación de continuidad. Una vez que obtenemos el flux de un componente a través de la aplicación de la ecuación de continuidad, este flux lo vamos a poder utilizar y con este flux vamos a definir ya sea un término de entrada o de salida o de generación del mismo componente o de otro componente en el sistema. Y a través de aplicar entonces y de resolver ahora esta ecuación, obtenemos la solución del problema. ¿Eso qué quiere decir o qué estoy diciendo? Bueno, que mientras que en fluidos bastaba con resolver dos ecuaciones diferenciales parciales, o en energía tres ecuaciones diferenciales parciales, en masa tenemos que resolver cuatro ecuaciones diferenciales solamente para obtener el flux de un componente, y luego este flux de este componente se acopla para resolver una ecuación macroscópica. Esto es lo más frecuente en transporte de masa. Es decir, que tengamos que resolver la ecuación para determinar el flux de un componente y luego usar este flux de este componente en una ecuación, una percepción macroscópica, para así resolver un problema de transporte de masa. Por lo cual necesitamos que podamos comprender y aplicar tanto la percepción microscópica como la macroscópica como la microscópica. ¿Por qué? Porque las tenemos que acoplar en la solución de muchos de los problemas en transporte de masa.